El trabajo que se presenta a continuación se titula Parámetros nociceptivos en un modelo animal de inflamación inducido por quemadura, presentado por Enver Bixi, María Navarro, Antonio Blenzahur, Gustavo Crespo y Mercedes López. La inflamación se define como un conjunto de respuestas que incluyen la participación de factores solubles, cambios en la permeabilidad vascular, migración de leucocitos y activación de redes neuronales. La respuesta inflamatoria inducida por agentes exógenos o endógenos está constituida por una compleja red de interacciones moleculares y celulares dirigida a facilitar el retorno a la homeostasis fisiológica y la reparación del tejido. Los mecanismos inflamatorios son mediados por citocinas, que actúan regulando la inmunidad y el equilibrio homeostático, mediante complejas interacciones entre células endoteliales, células sanguíneas, activación de cadenas enzimáticas, sistema de la coagulación infilinolítico y de redes neuronales, dando lugar a los eventos locales de la respuesta inflamatoria, caracterizados por activación de células inflamatorias, liberación de neurotransmisores, liberación de mediadores vasoactivos, activación de complementos, que finalmente conllevan a la vasodilatación, incremento de la permeabilidad vascular y transmigración endotelial de células inflamatorias al sitio de la lesión. Por su parte, los eventos sistémicos incluyen el desarrollo de la respuesta de fase aguda y la activación de mecanismos de inflamación neurogénica, caracterizada por la expresión de sustancias algogénicas del sistema nervioso central y periférico y consecuente incremento de la sensibilización y percepción del dolor. El dolor se clasifica en dos categorías: dolor patológico o neuropático y dolor adaptativo nociceptivo. Para que el dolor nociceptivo se origine, es necesaria la activación de terminaciones nerviosas de la fibra C y A delta que constituyen las neuronas aferentes. La estimulación nociceptiva activa un conjunto de mecanismos que conllevan a la expresión y supresión de receptores en las astas dorsales de la médula espinal, síntesis de factores tróficos, incremento en la actividad de ciclooxigenasa y sintetasa de óxido nítrico neuronal, favoreciendo la síntesis de sustancias neuroactivas tales como prostaglandina, óxido nítrico y la enzima fosfatasa ácida resistente al fluoruro, la cual se considera un marcador de integridad y función de fibras aferentes primarias. Las lesiones por quemadura generan dolor nociceptivo asociado a inflamación local y o sistémica, caracterizada por alteraciones celulares y moleculares, hiperalgesia mecánica y térmica, elevados niveles plasmáticos de catecolamina y citocinas inflamatorias tales como interleucina 8, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, y en consecuencia un estado de hiperinflamación. Entre los modelos experimentales inflamatorios, la inyección intraplantar de lambda-carragenina ha sido comúnmente empleada para evaluar el efecto de fármacos, ya que es capaz de inducir edema local, migración celular al sitio de lesión, respuesta nociceptiva y secreción de mediadores proinflamatorios. Sin embargo, este modelo dista mucho de las situaciones clínicas presentes con frecuencia en el humano, y debido a ello se han empleado otros modelos experimentales como el de quemadura con agua a alta temperatura, el cual ha permitido determinar parámetros inflamatorios y hemostáticos, evaluar la conducta nociceptiva y también el efecto antiinflamatorio no esteroideo sobre la expresión de proteínas en asta dorsal medular de rata. No obstante, mediante este modelo experimental no se han evaluado conjuntamente marcadores nociceptivos en asta dorsal medular y la eventual respuesta conductual ante un estímulo térmico. Es por ello que se propuso evaluar parámetros nociceptivos en un modelo animal de inflamación inducido por quemadura. Para ello se determinó la concentración de nitritos y actividad fosfatasa ácida resistente a fluoruro en asta dorsal medular, la variación en el umbral nociceptivo térmico y la actividad motora en ratas con o sin inflamación. Para el estudio se emplearon ratas adultos machos de la cepa Sprague Dawley con un peso comprendido entre 350 y 400 gramos, las cuales fueron mantenidas en condiciones de temperatura y ciclos de luz y oscuridad controlados con alimento y agua a libre demanda. Los animales fueron divididos en 5 grupos, un grupo control y 4 grupos experimentales de 4, 6, 12 y 24 horas por quemadura de 6 animales cada uno. Las ratas fueron anestesiadas con tiopental de sodio a razón de 60 mg por kilogramo de peso por vía intraperitoneal y posteriormente se les suministró por vía subcutánea 0,25 mg de atropina para disminuir las secreciones respiratorias. Una vez verificada la ausencia de reflejos corneal y retirada de la cola y pata ante el estímulo doloroso, a los animales del grupo control se le introdujo la pata posterior izquierda a la altura de la rodilla en agua a temperatura ambiente durante 60 segundos, mientras que en los grupos experimentales inflamados se realizó un procedimiento similar, pero en agua a temperatura de 60 grados centígrados. La laminectomía se realizó colocando al animal en posición de decúbito prono. Una vez expuesta la médula espinal, se procedió a seccionar y extraer la región medular comprendida entre la vértebra T8 y L5. Inmediatamente se colocó la médula espinal sobre una lámina de aluminio dentro de un crostato a menos 30 grados centígrados y con bisturí se procedió a realizar cortes transversales de 1 milímetro de grosor. Posteriormente se realizó el reconocimiento del asta dorsal medular, identificando la ipsi y contralateral, a partir de las cuales se obtuvieron las muestras correspondientes mediante punches de 1 milímetro de diámetro.
Dichos fragmentos se conservaron en 1 litro de buffer HCl pH 8 con fluoruro de sodio al 0,1%. Posteriormente se procedió a homogenizar las fracciones obtenidas mediante un émbolo de teflón, sumergiendo el mismo en agua con hielo. Los homogenatos se centrifugaron y los sobrenadantes correspondientes fueron empleados para determinar la concentración de nitritos, la actividad de fosfatasa ácida resistente a fluoruro y la concentración de proteínas totales en ambas astas dorsales medulares. La hiperregencia térmica se evaluó mediante la prueba de plato caliente. Para efectuar esta prueba, el animal se colocó en una placa de metal recubierta con teflón precalentada a una temperatura de 50 grados centígrados y se midió el tiempo que transcurrió entre el contacto de las patas con la superficie caliente hasta que el animal desplegó la conducta nocivo-defensiva del lamido o de retirada de la pata, conocido como latencia de respuesta. Se determinó la distancia total recorrida en un ambiente constituido por una jaula de acero inoxidable con dimensiones de 55 por 40 por 15 centímetros, en la cual se colocó cada rata, realizando las grabaciones de su desplazamiento en este ambiente mediante una cámara digital. Las imágenes fotográficas se realizaron cada 30 segundos durante 10 minutos y se procesaron de manera semiautomática mediante el programa Tracker. Se calculó el porcentaje de actividad motora considerando como referencia de 100% la distancia total recorrida por los animales del grupo control. Los datos se representaron como la mediana más o menos percentiles 25 y 75 como medidas de tendencia central y dispersión. Las comparaciones entre los grupos se realizaron mediante la prueba no paramétrica de McWhinney y para evaluar la diferencia entre múltiples grupos se empleó la prueba de Kruskal-Wallis. Para análisis estadístico se empleó el programa estadístico PASS versión B 3.14 y se estableció como nivel de significancia estadística un valor de probabilidad menor a 0.05. La figura A representa la concentración de nitrito en asta dorsal medular ipsilateral, observándose un incremento significativo de 23,4% en el grupo experimental correspondiente a 6 horas posquemadura, mientras que en el resto de los grupos experimentales no hubo variación de la variable con respecto al grupo control. La figura B representa la concentración de nitrito en asta dorsal medular contralateral, observando que no hubo variación significativa respecto al grupo control. Estudios previos han demostrado que la sintetasa de óxido nítrico neuronal es expresada constitutivamente en neuronas del asta dorsal medular y de la raíz del ganglio dorsal espinal. Además, el óxido nítrico y el GMP cíclico son importantes mediadores en el procesamiento nociceptivo. La contribución del óxido nítrico en la sensibilización al dolor ha sido confirmada por la demostración de que la inhibición de tetrahidrobiopterina, un biofactor de síntesis de óxido nítrico a partir de la sintetasa, atenúa el dolor inflamatorio y neuropático en roedores. Los datos del presente estudio contravienen los reportados por Wang y colaboradores en el año 2011, quienes encontraron reducción de la expresión de la sintetasa de óxido nítrico inducible y neuronal en asta dorsal medular ipsilateral a la quemadura, inducida con agua caliente. La discrepancia con el presente estudio puede atribuirse al tiempo empleado para la medición de las variables, que fue de 7 días posterior a la quemadura, suficiente para la activación de los mecanismos de retroalimentación negativa de la expresión de la sintetasa de óxido nítrico neuronal. En tal sentido, el modelo de quemadura del presente estudio provee evidencia de la activación de mecanismos nociceptivos relacionados con la síntesis de óxido nítrico en asta dorsal medular. En el gráfico A se representa la actividad de fosfatasa ácida resistente a fluoruro en asta dorsal medular ipsilateral en los grupos de estudio. Se observa que los valores de FRAP se incrementaron significativamente 208,6 y 99,2% en los grupos correspondientes a 6 y 12 horas posquemadura respectivamente, al comparar con el grupo sin inflamar. La figura me muestra un valor de FRAP de 1,18 unidades por litro por miligramo de proteína en asta dorsal medular contralateral, el cual no se modificó significativamente al comparar con los grupos inflamados. Los datos obtenidos sugieren que en condiciones basales la actividad de FRAP es similar tanto en asta dorsal medular ipsilateral y contralateral, posiblemente por la actividad de aferentes nociceptivos que bajo en ambas astas. No obstante, en condiciones inflamatorias se encontró un incremento en la actividad enzimática de FRAP en asta dorsal medular ipsilateral, lo que coincide con el estudio de Glickis y colaboradores en el año 2003, quienes mediante análisis histoquímico reportaron incremento de la actividad de FRAP en asta dorsal medular a las 8 horas posterior a la inducción inflamatoria mediante un modelo similar al empleado en el presente estudio, sugiriendo incremento de la actividad de aferentes nociceptivos como la fibra C. Por su parte, Silka y colaboradores en el año 2008 y Chen y colaboradores en el año 2013 demostraron que ratones genéticamente deficientes de FRAP presentan incremento de hiperalgesia y, más importante aún, se ha demostrado que la inyección intratecal de FRAP produce efectos antinociceptivos mucho más potentes que morfina, atenuando la alodinia mecánica inducida en modelos de cáncer óseo, cuyo efecto es mediado por la liberación de adenosina, un metabolito del ATP que ha mostrado tener un efecto inhibitorio sobre la excitación del nociceptor.
En tal sentido, el modelo de quemadura induce incremento en la actividad nociceptiva evidenciado por el incremento de FRAP en asta dorsal medular. En el gráfico se representa el umbral nociceptivo térmico medido por la retirada de la pata, observando que en el grupo control sin inflamación se obtuvo un valor de latencia de 11,9 segundos, cuyo tiempo fue significativamente mayor al resto de los grupos experimentales, los cuales mostraron reducción del umbral de sensibilidad térmica de 53,2, 25,9, 19,7 y 21,3% a las 4, 6, 12 y 24 horas post quemadura respectivamente, al comparar con el valor del control. Los datos obtenidos en este estudio concuerdan con los reportados por Hargrave y colaboradores en el año 1988, quienes mediante estimulación intraplantar con carragenina demostraron que esta manifestación nociceptiva tiene un pico de 2 a 3 horas y se mantiene durante 8 horas posinflamación, siendo confirmado por el estudio de Vázquez y colaboradores en el año 2015, pero la hiperalgesia se extendió durante 12 horas posterior a la inflamación. No obstante, en el presente estudio, la reducción de la latencia se mantuvo durante 24 horas posterior a la quemadura, probablemente porque el estímulo nocivo con agua a alta temperatura resulta ser más agresivo e induce una respuesta inflamatoria de mayor proporción. Otro ensayo realizado por Grant y colaboradores en el año 2011, mediante el modelo de quemadura con agua caliente, demostró hiperalgesia térmica que se hizo evidente a los 2 días post quemadura, persistiendo durante 14 días, pero a diferencia del presente estudio, se indujo a una mayor temperatura de 85 grados centígrados y un menor tiempo de exposición de 12 segundos. Mientras que Fowler y colaboradores en el año 2014 reportaron un pico de hiperalgesia térmica a las 72 horas a partir de un modelo de quemadura por soldadura en la pata de la rata, siendo evidente durante 2 semanas posterior a la inflamación. La discrepancia con el presente estudio puede verse que la lesión infringida se indujo a una mayor temperatura de 100 grados centígrados y el curso temporal de evaluación fue más prolongado. Al respecto, estudios sugieren que la respuesta neurogénica, además de inducir la liberación de sustancias proinflamatorias, se caracteriza por la sensibilización de aferentes primarios, la despolarización y excitabilidad neuronal, disminuyendo el umbral de dolor evidenciado por la hiperalgesia. En la figura se representa la actividad motora a los diferentes tiempos post-quemadura. Se observa que todos los grupos experimentales post-quemadura mostraron significativamente menor distancia recorrida al comparar con el grupo control sin inflamación, siendo el grupo correspondiente a 4 horas post-quemadura el que presentó menor porcentaje de desplazamiento, con 54,3% respecto al valor sin inflamación. La actividad exploratoria ha sido empleada experimentalmente para evaluar la nocicepción ante una lesión tisular o nerviosa, observándose reducción de la actividad exploratoria en modelos animales de pancreatitis aguda, dolor inducido por lesión en médula espinal, artritis inducida por monoiodoacetato y coadyuvante de Freud, entre otros. En el presente estudio se evidenció discapacidad motora en los animales inflamados, extendiéndose durante 24 horas post quemadura. Estos datos coinciden con los estudios de Su y colaboradores del año 2012, quienes demostraron reducción significativa de la actividad locomotora a partir de 2 horas posterior a la inflamación en un modelo de discapacidad inducido por inyección intraplantar de carragenina en la pata de la rata, encontrando disminución en la actividad horizontal, vertical y distancia recorrida. De igual forma coinciden con los estudios de Su y colaboradores en el año 2015, quienes demostraron reducción de la actividad exploratoria de ratas en un campo abierto, evidenciado por disminución en la distancia recorrida a las 6 horas posterior al estímulo nocivo inducido por inyección intraplantar de coadyuvante de Freud. Finalmente, este estudio sugiere que la inducción inflamatoria por quemadura con agua a alta temperatura puede ser considerada un modelo alternativo para el estudio de la nocicepción, y dicho modelo puede ser efectivo para la evaluación de nuevos fármacos antinociceptivos.